Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conexión Eslava y soy Lina y esto es nuestro nuevo vídeo y hoy os voy a contar sobre cómo viajar ahora, hoy en día, a San Petersburgo. Creo que a mucha gente ahora este tema sería interesante, por eso decidí grabar este tipo de vídeo y bienvenidos a todos los interesantes en este tema. En el vídeo de hoy vas a enterarte cómo llegar a San Petersburgo hoy en día, dónde puedes alojarte, qué puedes comer, qué aplicaciones puedes usar, todo lo necesario para viajar a San Petersburgo ahora. Por eso estén atentos y empezamos. Empezamos con lo más importante, cómo podemos llegar y qué camino es el más conveniente. Debido a que actualmente muchas fronteras con Rusia están cerradas por tierra y por aire, la mejor manera de llegar a San Petersburgo es a través de Dubái o Estambul. Desde estas ciudades hay vuelos directos y los billetes de solo ida cuestan alrededor de 200 euros. Las principales aerolíneas que operan estos vuelos son Turkish Airlines, Emirates, Aeroflot, S7 y UTair, etc. Y hay una segunda opción más económica, más barata para llegar a San Petersburgo por vía terrestre. El único requisito es tener acceso a la Unión Europea y poder llegar, por ejemplo, a Tallinn, Estonia o a Riga, Letonia. Desde estas ciudades salen autobuses todos los días hacia San Petersburgo y el precio del viaje es de unos 50 euros. Las principales compañías de autobuses son Ecolines y Lux Express. Esta opción me parece muy buena porque no tarda mucho tiempo. He visto que tarda desde 8 hasta 15 horas, pero se puede elegir los autobuses de ah, 8 o 9 horas, por eso creo que no es mucho. Por eso sí, bastante, creo que es normal. Por eso creo que es una opción buena. Para ambos viajes, tanto por vía aérea como por vía terrestre, se recomendaría usar aplicaciones como Aviasales o tutu.ru. En ambas se pueden encontrar buenas ofertas, pero hay que tener cuidado, ya que el pago suele hacerse en rublos, porque las aplicaciones son rusas. Una alternativa es entrar en las páginas web europeas de las mismas compañías donde se puede pagar con tarjetas extranjeras. Y lo que quiero decir más es que os recomiendo muchísimo cambiar al menos 50 o 100 euros de antemano para poder movilizarte al primer día en San Petersburgo, porque es lo que vais a necesitar para el primer día realmente, porque sí, sin este dinero lo recomiendo. Si elegiste el camino por bus, una vez llegado a San Petersburgo, donde el viaje dura entre 10 y 12 horas, dependiendo de las fronteras, debes dirigirte a una casa de cambios de dólares, euros a rublos, pero asegúrate que los billetes estén prácticamente nuevos, sin manchas o borrones, ya que de lo contrario no te los aceptarán. Ahora todo es súper estricto con esto. Para ir a estos lugares, te recomiendo descargar una app, la cual te permite ir a cualquier parte de San Petersburgo y es la que mejor funciona. Tenemos las tres principales, pero este es la mejor, realmente la mejor. Y es importante cambiar el dinero para poder moverte en la ciudad, porque sí, sin dinero es súper difícil. Una vez que tengas el dinero, asegúrate de haber reservado un lugar donde dormir por los días o semanas que vas a la ciudad. Te recomiendo usar la aplicación que se llama Astravok. Es una app donde puedes reservar o encontrar hoteles o apartamentos
a buen precio por el centro de la ciudad, en cualquier lugar. Recuerda que el check-in en Rusia normalmente es a partir de las 3 de la tarde. Es importante, casi en cada ciudad es así. El precio de los hostales varía a partir de los 15 euros en adelante, dependiendo de si estás cerca al centro o lejos, pero en el centro es alrededor de 15 euros. Un apartamento entero cuesta alrededor de 50 euros por día, también cerca del centro. Otra cosa importante que debes saber para moverte por la ciudad es tener el traductor descargado. De esta manera podrías pedir ayuda en ruso ante cualquier emergencia. Sobre la comida. Si quieres probar la comida auténtica o casera de Rusia, puedes ir a Sadove, es una estación del metro y el barrio céntrico de San Petersburgo. Hay varios restaurantes a buen precio donde podrás comer bien, alrededor de 8-12 euros. También puedes encontrar la comida rápida como Tirimok. Es un restaurante de comida rápida pero rusa, de manera rusa, y realmente les gusta tanto a los turistas como a los rusos y es realmente muy bueno. Los platos principales es los crepes rusos, es un plato ruso y lo tienen con todos los sabores y es súper bueno. Me gusta mucho y lo recomiendo porque es perfecto y es bastante barato y sí, es perfectísimo. Para probar la comida rusa, realmente es bueno. Si te decidiste por un apartamento, todos viven con cocina y utensilios incluidos, así que puedes ir al supermercado y comprar cosas para cocinar, sale más barato y por cierto, yo tengo un vídeo de los supermercados en el canal, por eso si te interesan los precios y la comida que tenemos en los supermercados, puedes ver este vídeo. Si estás en San Petersburgo, te recomiendo visitar, por ejemplo, algunos parques populares como Peterov. Yo, por ejemplo, tengo un vídeo grande, ah, un vídeo completo sobre este parque, por eso si te interesa puedes ver. Y este parque tiene muchísimas fuentes, por eso te lo recomiendo durante el verano o durante el otoño. Es perfecto. También, claro que no olvides de ir al centro de la ciudad, a todos los lugares del centro. También tengo el vídeo sobre los lugares céntricos y claro que tienes que visitar el famoso Hermitage, el museo principal de San Petersburgo, creo que como el museo principal de Rusia, y todos los lugares en el centro de la ciudad. También tengo el vídeo sobre los lugares de San Petersburgo, los lugares principales, por eso puedes verlo si te interesa antes de tu viaje. También recomiendo visitar la Avenida Nevsky, es la avenida principal de mi ciudad y allí puedes comprar los souvenirs, los regalos para tu familia, tus amigos. Y sí, ahí están muchas tiendas de souvenirs, muchos restaurantes donde puedes comer y sí, es como la calle principal. Además, si por ejemplo viajas durante el invierno, puedes visitar alguna pista del hielo. Tenemos muchísimas y yo tengo el vídeo también sobre la pista del hielo más grande del mundo. Por eso, bienvenidos, pueden ver este vídeo y esta pista del hielo creo que es la mejor de San Petersburgo, por eso pueden visitar esta pista. Y sí, durante la época del año navideña, como ahora, os la recomiendo. Y hablando del verano, lo principal que tiene que hacer cada turista de San Petersburgo es alquilar un yate o
un paseo en canales por San Petersburgo. Esto cuesta alrededor de 40 euros, creo, en adelante y el paseo realmente vale la pena. 1 hora, 2 horas, 3 horas pueden ser y eso es perfectísimo. Si quieres conocer gente local, puedes ir a restaurantes latinos donde suelen ir rusos que quieren practicar idiomas. Te recomiendo uno que se llama Taco Loco y es mexicano. Es súper bueno. Y creo que es todo para hoy y ahora todos ustedes saben cómo llegar a San Petersburgo hoy en día y creo que he mencionado todos los requisitos principales para llegar ahora a esta ciudad increíble. Y si tienen algunas preguntas, algunas dudas o algo que os interesa, pueden escribir en los comentarios, os voy a responder. Y sí, espero. Pero ahora la información para todos los miembros del canal. Ah, ahora ya está disponible la parte cortita de este vídeo sobre los choques culturales que os van a sorprender. Por eso todos los miembros del canal ya pueden ver esta parte. Ya está disponible. Estoy esperando a cada miembro. Y sí. Y esto es todo para hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Era un placer. No olviden de suscribirse a este canal, poner un like y escribir un comentario. Adiós, chao, chao, muchos besos, muchísimas gracias.